Vea cómo anda el mundo con Patricia Dalmací desde La Voz de América en Washington para El Sol de la Tarde. 4:07 del Sol de la Tarde. Tenemos a Patricia desde Washington. Patricia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien. Buenas, Patricia. ¿Cómo estás? Todo bien. Patricia, Colombia. En Colombia ha habido unos resultados sorprendentes. Hay baloteo. Y en Venezuela ha habido también situaciones no esperadas. En el caso de las esposas de los alcaldes, que salieron con ventajas inusitadas. Y una personalidad habló, por otra parte, de la posibilidad de estar en el umbral de una tercera guerra mundial, inclusive por el problema entre Rusia y Estados Unidos en Ucrania. Con Colombia, Patricia, comencemos. Sí, Colombia. Mira, lo de Colombia, pues está súper interesante. Estuvimos aquí en La Voz de América con un programa el viernes en el cual tuvimos un panel de expertos en Colombia, y es que una de las cosas que mencionaron es que uno de los factores más importantes en estas elecciones pues sigue siendo el expresidente Álvaro Uribe, y es que está el escogido por Álvaro Uribe, que Oscar Iván Zuluaga, que gana esta primera ronda, ¿no? Y está el ex ministro de Defensa y en su momento, ¿no?, el escogido de Uribe, ahora enemigo de Uribe político. Después está Marta Lucía, conservadora. En fin, había una exnovia de Uribe, el exministro de Uribe, el escogido por Uribe, el exalcalde de Bogotá cuando Uribe. Es que entre familias es mejor. Sigue siendo, o digamos ha predominado por el momento, el escogido por Álvaro Uribe, una figura sumamente popular, Patricia, y muy fuerte en la política, del país, en el balotaje. Sí. Todo depende a quién apoye Marta Lucía, la número 3 que quedó, y también Peñalosa, y también Clara López, que es socialista, un socialista moderna, no socialista con la FARC, ¿no? Claro, Patricia, yo sé que a pitoniza no llegas, pero nos puedes ayudar un poco. Para el balotaje, ¿cómo tú crees que estén las fuerzas? Ahora que no hay esto de derecha y de izquierda no funciona mucho con la enfermedad del centrismo. Tu percepción personal, ¿por dónde tú crees que se va a ir esos grupos? ¿Por dónde tú los ves en tu percepción personal? Mira, es bien difícil saber cómo, ¿no? Predecir. En la política todo puede pasar. El 15 de junio, todos los expertos que estuvimos en este panel, todos coinciden, es que va a ser cuesta arriba para Juan Manuel Santos para la reelección. Hay encuestas inclusive que se han hecho en Colombia, que los colombianos no están muy a favor de la reelección de un presidente, habiendo sido la excepción Álvaro Uribe, ¿no? Pero eso también es un factor, un elemento en esta votación. El abstencionismo fue impresionante. Bueno. O sea, cuando hablamos de abstencionismo de un 30%, 30 y poco por ciento, pero un 60 y pico por ciento, prácticamente los colombianos no fueron a votar. Vamos a ver en esta segunda vuelta cómo va a pasar, o sea, cómo va a cambiar. Pero se espera que el candidato Uribe esté mucho más mejor posicionado. ¿Qué tanto habría influenciado en el abstencionismo, en primer orden, y en segundo, como que todo el mundo esperaba que el presidente quedara mejor parado? Quizás no que ganara en primera vuelta, pero que quedara mejor parado. ¿Habría influido en esto, por ejemplo, la campaña sucia? Pocos precedentes de una campaña tan agresiva y tan sucia en Colombia. Yo creo que la campaña sucia, definitivamente, las acusaciones, ¿no?, del hacker que tenía Oscar Iván Zuluaga, obviamente no le creó ningún tipo de mella en esta primera vuelta, pero lo que está en juego aquí es, según dicen muchos analistas, la paz del país, es el acuerdo de paz con las FARC, a lo que está muy abocado y comprometido el presidente, y a lo que el presidente estaba poniendo todas sus apuestas para su reelección. Esto ha tenido muchísimos obstáculos, como ya sabemos, este acuerdo de paz, y algo que dicen los uribistas, entre ellos el que ganó, Oscar Iván Zuluaga, es el problema de que ninguno de ellos
en este proceso que han cometido crímenes de lesa humanidad, que estos crímenes queden impunes. Esto parece que ha calado mucho en la conciencia de los colombianos. Patricia, mira, hay unas especulaciones, bueno, quizá un tanto temerarias, en el sentido de que este escándalo con el asesor JJ Rendón, que le hizo mucho daño al presidente Santos en la recta final de la campaña, a partir de esas informaciones del narcotraficante que se encuentra en Estados Unidos, que dijo que supuestamente había recibido millones para negociar la rendición, hay especulaciones en el sentido de que este hecho, que fue dado a conocer muy recientemente, fue dado a conocer con la anuencia de las autoridades antinarcóticos norteamericanas, que estarían quizá no interesadas en que continúe o se avance en el proceso de negociación con las FARC, y por eso están torpedeando que se reelija Santos. Bueno, hasta ahora, según lo que nosotros conocemos, no, tanto por el propio presidente Barack Obama y el Departamento de Estados Unidos, el apoyo es explícito e implícito en cuanto a las negociaciones de Juan Manuel Santos y las FARC, por muchas razones, claramente, y principales, la paz de Colombia, más de 5 décadas de guerra, prácticamente guerra civil, y si se acuerdan del Plan Colombia y la ayuda que Estados Unidos le ha proporcionado para, no tan solo para la droga, pero también para la guerrilla en Colombia y para acabar con esos dos flagelos. Estados Unidos no creo que tuviera ningún tipo de intención de torpedear esas negociaciones de paz, por un lado. Por otro lado, sí son serias las acusaciones de que una persona que está en la cárcel, cuál es la agenda, cuáles son las motivaciones, si ya está en la cárcel aquí en Estados Unidos, de hacer esa acusación tan grave de uno de los asesores más importantes de Juan Manuel Santos y de muchas otras campañas políticas en América Latina, Juan José Rendón, ¿no? Patricia, ¿cómo se palpa en Washington, centro del poder de Estados Unidos, los supuestos riesgos de una confrontación bélica entre Estados Unidos y Rusia a propósito del conflicto de Ucrania? Aquí, según los expertos en Rusia, ¿no?, y en todo ese tema, no hay mucha confianza a las motivaciones, las actuaciones, la política de Vladimir Putin por diferentes cosas que ha hecho, ¿no?, o promesas que tal vez no ha cumplido, y lo impredecible que puede ser Putin como líder, pero realmente no se habla de guerra, se habla de negociaciones, se habla de diplomacia, y hasta ahora lo que fue cuando tomó Rusia Crimea y lo que es ahora es muy diferente, diciendo Putin que va a aceptar las elecciones en Ucrania, va a aceptar quien resulte victorioso. Aquí en los centros de pensamiento en Washington, cuando se habla de este tema, prácticamente muchos oficiales del Pentágono dan por sentado que ya Crimea es de Rusia. Una cosa interesante, y es lo que ha generado la preocupación de Luis José, es un artículo del ex asesor del secretario del Tesoro durante el gobierno de Reagan, Paul Craig Robert, que escribió en la revista Foreign Policy cosas muy serias. Te cito rápidamente: si ni Gaddafi ni al-Assad se dieron ante Washington, ¿por qué decidieron allí que Rusia sí lo haría? Rusia no es Siria ni Libia. Washington es un matón que le dio una paliza a un niño de la guardería y se cree capaz de lidiar con un defensa de fútbol americano del colegio. Ex asesor del secretario del Tesoro del gobierno de Reagan escribió eso en una publicación tan importante como esta. Mira, el director de política y que se especializa en el área, pues, de Rusia, la ex Unión Soviética, del Heritage Foundation, en la Fundación Heritage, pues es libertaria, es conservadora, habló y dijo más o menos lo que acabas de citar, y es que Putin, pues ahí está
falta de credibilidad de que las palabras de Putin sean verdaderas en cuanto a respetar, por ejemplo, las votaciones en Ucrania. Pero una de las cosas que dijo, y es muy cierta, y es que los rusos aguantaron, digamos, 80 años de comunismo y un sistema que no funcionó económicamente, y ellos lo aguantaron, lo soportaron, un estalinismo, lo aguantaron, lo soportaron. Entonces, en estos momentos, unas medidas que afectan a unos cuantos, a la élite rusa en los bancos, cuánto puede afectar a la disposición y a las motivaciones que tiene Vladimir Putin. Realmente no depende de eso, y sus relaciones comerciales, como mencionábamos la otra vez con ustedes, son mucho más fuertes con la Unión Europea y con China y Japón también. Gracias, Patricia. De nada. Buenas tardes, Patricia Dalmasi desde Washington. Cambio y fuera, amor.